Hola, muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Yulisa Domínguez. Voy a estar desarrollándoles la tarea 2, Historia de las Universidades, de la especialización en docencia superior, Fundamentos de la Educación Superior, dictada por el profesor Oscar Citón en la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Los orígenes de la universidad, tal y cual lo conocemos, iniciaron en la Edad Media, en un periodo de desarrollo cultural y social en la Europa medieval, influenciada principalmente por el sistema educativo cristiano, donde ya se enseñaba la catequesis, a leer la Biblia y todo lo demás. Sin embargo, pues habían otras cosas que necesitaban también ser estudiadas, por ejemplo, la medicina, la matemática, entre otros. Antecesores de las universidades, pues hubieron muchas. Vamos a mencionar, por ejemplo, la cultura china, por ejemplo, que con ella se dio la invención del papel, de la tinta. Eh, También se dio aportes por parte de la cultura griega a través de la filosofía, como Pitágoras, la socrática, la academia platónica, era el pensar. La jurídica romana, que podemos decir que fueron las bases para lo que hoy conocemos como el derecho romano y que pues, es la base de, de de todas las leyes y derechos que se hacen. Luego tenemos la influencia árabe a través de los centros de educación donde introdujeron el concepto del cero en las matemáticas y el avance en las matemáticas y la medicina que se pudo ver a través de ello. ¿Por qué es importante el impacto o cuál es el impacto de estas invasiones bárbaras que se dan en esta etapa? Es importante porque después de estos impactos o de la caída del Imperio Romano, los monasterios empezaron a preservar la cultura grecolatina a través de copiar y salvar los textos, haciendo copias fiables de la información. Un punto importante y que se debe mencionar es que el renacimiento calórico se debe principalmente a Carlos Magno, quien veía la educación como unificadora. A pesar de que él no era una persona con estudios, era una persona analfabeta, creía en la escuela del palacio, enseñaba el trivium, la lógica, gramática y retórica, y el quadrivium, la aritmética, geométrica, astronomía y música. Todo es importante y la base de toda la educación a nivel mundial. Bien, con la formación de las primeras universidades, por ejemplo la de Bolonia, surgió del gremio Universitas Scholarium, donde eh, el rector, la máxima autoridad, era elegido por los estudiantes, la primera norma del derecho. Y luego tenemos otras universidades, bueno, la de Bolonia, la que le expliqué, la de París, que se da en el siglo XI y es la primera a contener sus propios estatutos, eh, centrándose en la teología y en la filosofía. Luego tenemos la Universidad de Oxford y la Cambridge, que pues se iniciaron en el siglo XIV. La Universidad de Salamanca, fundada en 1218, y que apoyó también el derecho internacional o las bases del derecho internacional, introduciendo la primera biblioteca pública. El crecimiento universitario europeo se da entre los siglos XIII y XIV, expandiéndose por toda Europa. Sin embargo, países como Alemania y Países Bajos se fundaron un poco después de la mitad del siglo XIV. Y como no, el aporte de las universidades fuera de Europa. Por ejemplo, está la Universidad de Asia, que fue la primera que se fundó en el siglo XVII, las universidades de África, la de Sydney y, claro, la Universidad de Norteamérica, donde fue fundada en 1638 y se puede contar, por ejemplo, la Universidad de Yale, Princeton y Columbia. En Hispanoamérica también, aunque se disputan dos universidades, como la primera, que es la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, y la Universidad de Marcos Lima,
Ambas fomentaron el intercambio académico y cultural. La Universidad de México, que también es una de las primeras universidades ya para el año de 1551, y la Universidad de México, perdón, y su autonomía. Esto es importante porque se transformó hasta convertirse en una universidad autónoma nacional. Lo más importante y rescatable de este video es el legado y el impacto global que han tenido las universidades, porque las universidades han evolucionado, ¿no? De gremios y centros culturales a instituciones globales que promueven el intercambio del conocimiento al avance científico y sirviendo como pilares del desarrollo moderno. Lo que hoy se investiga en las universidades ya no solamente es algo que pueda ayudar a una comunidad, a un grupo específico, sino que está abierto a, bueno, y con toda la tecnología, está abierto a ayudar y tener un impacto global en el mundo. Como ya sabemos, pues el conocimiento no es algo que se guarde para sí mismo, sino que debe ser compartido y puesto a prueba en otros sitios.